La noche en que Mateo desapareció, el bosque parecía sostener la respiración como si presintiera algo inevitable. No había grillos, no había viento, no había hojas moviéndose. El silencio era tan profundo que parecía una advertencia, un recordatorio de que estábamos entrando en un lugar que no nos pertenecía. Yo recuerdo haber sentido una presión en el pecho, como si algo invisible tratara de impedirme avanzar. No lo entendí entonces, pero ahora creo que el bosque ya sabía lo que iba a ocurrir. Mateo caminaba delante de nosotros, con su linterna en una mano y su vieja grabadora en la otra. La había traído porque estaba obsesionado con registrar fenómenos extraños. Decía que el bosque tenía capas de sonido, que solo podían escucharse cuando uno caminaba lo suficientemente lejos de los caminos marcados. Esa noche, sin embargo, no buscaba un simple sonido. Quería encontrar el sendero hundido, una vieja leyenda local que aseguraba que un camino antiguo, borrado del mapa después de un derrumbe misterioso, regresaba algunas noches, como si emergiera desde abajo de la tierra. Yo me reí cuando me lo dijo, pero él no. Él estaba convencido de que algo se manifestaba ahí, que había voces, que había respiraciones, que había presencia. A las 2 de la madrugada, desapareció. No hubo un grito, no hubo lucha, no hubo rastro, solo un corte repentino, un vacío como si el mundo hubiese parpadeado y se lo hubiese tragado. Lo buscamos durante horas, hasta que, a varios metros del lugar donde lo vimos por última vez, encontraron su grabadora. Estaba encendida, estaba grabando, y había llegado al final de la cinta. El jefe de búsqueda pulsó el botón de detener, pero antes de hacerlo, todos escuchamos algo, una respiración larga, profunda, húmeda, como si algo enorme estuviera agachado frente al micrófono. Luego, un crujido como ramas rompiéndose bajo un peso inimaginable. Y después, un sonido, que parecía un susurro, pero no humano. Cuando finalmente escuchamos la grabación completa en la cabaña, entendimos que Mateo no estaba simplemente perdido. Algo lo había estado siguiendo. Algo lo había estado imitando. Algo lo había guiado hacia el sendero hundido. Y él lo había seguido, creyendo que estaba registrando un fenómeno paranormal. Lo que escuchamos esa noche cambió todo. Y lo que encontramos después demostró que el bosque no era un lugar muerto, sino algo vivo, antiguo y hambriento. Esta es la historia completa de lo que grabó Mateo, lo que descubrimos en nuestra búsqueda y lo que aún permanece ahí, respirando. El primer día de la búsqueda comenzó con una sensación de urgencia que ninguno de nosotros podía ignorar. A pesar de que el sol recién se levantaba, el bosque seguía envuelto en una penumbra densa, como si la luz no lograra atravesar las copas de los árboles. Los voluntarios, la policía y algunos vecinos del pueblo caminaban en silencio, cada uno aferrándose a la esperanza de encontrar a Mateo sano y salvo. Pero a medida que avanzábamos, algo en el ambiente nos decía que no iba a ser así. Yo iba detrás de Ana, la hermana de Mateo, que apenas podía contener las lágrimas. Ella no era creyente de supersticiones, pero desde pequeña había escuchado historias del bosque. Aquí la tierra traga lo que quiere, le había dicho una vez su abuelo. Esa frase repetida a lo largo de su infancia como advertencia, ahora golpeaba su mente sin descanso. A los pocos minutos, uno de los voluntarios encontró el primer rastro, una marca profunda en la tierra, como si alguien hubiera clavado un objeto pesado. Pero no había huellas, ninguna, ni de Mateo ni de un animal. La policía marcó la zona y seguimos avanzando hasta llegar a una parte del bosque donde los árboles estaban extrañamente inclinados hacia adentro,
formando una especie de túnel natural. Yo sentí un escalofrío inmediato. Fue allí donde hallaron la grabadora. Cuando el jefe la tomó en sus manos, el aparato seguía encendido y mostraba 3 horas de grabación. Nadie dijo nada por varios segundos. Luego, él presionó el botón para detenerla, y fue entonces cuando la escuchamos por primera vez. La respiración. Era un sonido húmedo, grave, rítmico. No sonaba humana, sonaba antigua. Ana dio un paso atrás, horrorizada. «Eso no es Mateo», murmuró, y tenía razón. Más tarde, en la cabaña donde nos reunimos, escuchamos el primer fragmento. Comenzaba con el ruido de hojas crujiendo bajo los pasos de Mateo. «Estoy cerca», susurró él. «Puedo escucharlo, detrás de mí». Nos miramos en silencio. Entonces, la grabación mostró algo más. Un segundo conjunto de pasos, muy lentos, muy pesados, siguiendo su ritmo. Pero Mateo estaba solo. La cabaña estaba a oscuras, iluminada apenas por una lámpara de queroseno que oscilaba con cada corriente de aire. El jefe de búsqueda colocó la grabadora sobre la mesa y todos nos acercamos como si estuviéramos frente a una reliquia prohibida. Nadie hablaba, nadie respiraba con normalidad. Ana se abrazaba los brazos, temblando, mientras los demás nos preparábamos para escuchar algo que sabíamos que no queríamos oír, pero necesitábamos hacerlo. Cuando él presionó play, el silencio de la cabaña fue tragado por el bosque grabado en la cinta. Primero se escucharon pasos, secos, suaves. Mateo respiraba agitado como si caminara rápido, tal vez demasiado rápido. Luego su voz, jadeante. Estoy entrando al área donde, según los mapas viejos, el sendero debería estar, pero no veo nada, solo árboles retorcidos. El aire está más pesado. No sé cómo explicarlo. Unos segundos de viento siguieron, pero no era viento común. Era un sonido más denso, como un soplo contenido que vibraba entre las hojas. «Siento que alguien me observa», susurró Mateo. «No sé si es mi cabeza, pero lo siento. Lo siento en la nuca». En ese instante, el micrófono captó algo. Un murmullo bajísimo, casi imperceptible, como si algo robara aire para respirar justo detrás de él. Ana se tapó la boca. Yo sentí los pelos de los brazos erizarse. El jefe retrocedió la cinta unos segundos y volvió a reproducir el fragmento. Lo escuchamos con más atención. Una respiración profunda, larga, húmeda, y luego un chasquido como una rama partiéndose bajo un peso enorme. Mateo se detuvo. Lo escuchamos detenerse. «¿Hola?», preguntó él con voz tensa. Nadie respondió, pero algo se movió. Un arrastre, suave al principio, luego más rápido. Algo que no caminaba sino que se deslizaba su peso, algo grande. El corazón de Mateo se aceleró, su respiración cambió tornándose irregular. Y entonces dijo algo que nos heló. «¿Quién eres? Sé que estás ahí. Puedo escucharte». Un silencio mortal. Y de repente, 3 golpes secos contra un árbol. Toc, toc, toc. La cabaña entera pareció estremecerse con ese sonido. El jefe, visiblemente nervioso, miró a los demás. «Eso no es un animal», dijo uno de los voluntarios pálido. «Ningún animal golpea un árbol así». La grabación continuó. «Voy a acercarme», susurró Mateo, completamente fuera de sí. «No me vas a asustar». Escuchamos pasos lentos, avanzando hacia aquello. Su linterna emitió un zumbido al ajustarse, y entonces Mateo exhaló bruscamente. «¡Dios! ¿Qué es eso?».
susurró horrorizado. Intentamos distinguir algo, pero solo oímos hojas moviéndose. Después nada. Un silencio tan profundo que parecía absorber el tiempo. Ni Mateo respiraba, ni nosotros lo hacíamos en la cabaña. Luego un susurro rompió el vacío. No era humano. Sonaba como un idioma que no debería existir, como viento pasando por una garganta que no era de carne. Un susurro húmedo, agrietado, antiguo. Y Mateo corrió. Escuchamos su carrera frenética, ramas partiéndose, hojas volando, su respiración desesperada. Pero lo peor fue oír los pasos detrás de él. No eran pasos, era un arrastre grueso, monstruoso. Seguía su ritmo, lo imitaba. Ana comenzó a llorar. Otras personas apartaron la mirada, pero nadie se atrevió a pedir que paráramos. La grabación seguía. Y en un momento Mateo gritó: «¡Hay un camino! ¡Lo veo! ¡Está ahí! ¡Está hundido!». Luego un golpe brutal. Algo cayó. Él. La grabación tembló. Y lo último que escuchamos antes de que la cinta se cortara fue esa respiración. Profunda. Constante. Justo frente al micrófono. No estaba cansada. No estaba agitada. No estaba humana. Solo estaba. Y esperaba. Cuando salimos de la cabaña después de escuchar la grabación completa, nadie habló durante varios minutos. Era como si nuestras mentes estuvieran tratando de procesar algo que no debía existir, algo que escapaba por completo a la lógica. El amanecer comenzaba a iluminar la entrada del bosque, pero en vez de brindarnos alivio, la luz hacía que todo pareciera aún más extraño, como si el entorno quisiera mostrarse tal cual era, sin sombras para esconder sus secretos. El jefe de búsqueda ordenó que volviéramos al punto exacto donde se había encontrado la grabadora. Ana insistió en ir también, aunque todos sabíamos que no estaba preparada para enfrentar o revivir cualquier señal del camino que se había llevado a su hermano. Aún así, nadie tuvo el valor de detenerla. Tal vez porque, si hubiese sido un familiar nuestro, habríamos hecho lo mismo. Cuando llegamos al área, algo había cambiado. El aire estaba denso, casi espeso, como cuando estás a punto de entrar a una habitación donde alguien ha estado llorando. La atmósfera pesa. Un silencio absoluto envolvía todo. Ni pájaros, ni insectos, ni ramas crujiendo a la distancia. Un vacío sonoro que hacía que cada respiración nuestra se sintiera como un ruido indebido. Al avanzar unos metros más allá de donde estaba la grabadora, algo llamó nuestra atención. Una pequeña depresión en el suelo, primero apenas visible, luego nítida. Era un surco estrecho, como si la tierra hubiese cedido hace poco tiempo, formando un sendero tan delgado y profundo que parecía un corte hecho por un cuchillo. Se extendía unos 5 metros, serpenteando entre los árboles, y luego desaparecía. No terminaba. No se mezclaba con tierra circundante. Simplemente se desvanecía, como si nunca hubiera estado allí. Uno de los voluntarios, un hombre robusto, acostumbrado a trabajar en la montaña, se arrodilló y tocó el borde del sendero hundido. Tragó saliva. Su mano temblaba. Esto no estaba aquí ayer por la tarde. Imposible. Yo pasé exactamente por este punto. El jefe lo observó con seriedad. ¿Podría ser un derrumbe reciente? El hombre negó con la cabeza. Los derrumbes no aparecen en línea recta y no dejan bordes limpios como estos. Esto parece... Miró a su alrededor con evidente nerviosismo, como si alguien hubiera retirado una capa de tierra, pero desde abajo. La expresión desde abajo atravesó a todos como un frío repentino. Ana se acercó lentamente al surco,
No lloraba, no hablaba, solo lo observaba y en sus ojos había algo nuevo, un reconocimiento, como si algo en su interior supiera instintivamente que ese era el camino por donde Mateo había huido, que ese era el lugar donde algo lo había llamado. De repente, uno de los policías levantó la mano. ¡Escuchen! Todos quedamos inmóviles. Y lo escuchamos. Un susurro. Muy leve. Muy profundo. Muy imposible. Venía desde el interior del sendero hundido. Era casi como el viento, pero no había viento. Era casi una voz, pero no era humana. «No se acerquen», advirtió el jefe, aunque él mismo dio un paso hacia adelante. El susurro se intensificó por un instante, luego se cortó abruptamente, como si hubiera notado nuestra presencia y se retirara hacia lo profundo de la tierra. El silencio volvió a hundirse sobre nosotros. Ana tomó aire, cerró los ojos y murmuró. Mateo lo escuchó, igual que nosotros. Entonces la tierra vibró. Apenas una vibración. Un pulso. Muy leve. Tan leve que podría haberse confundido con un latido propio. Pero todos lo sentimos. El surco pareció respirar. La policía retrocedió. Algunos sacaron sus linternas como si la luz pudiera detener lo que estaban haciendo allá abajo. El jefe ordenó rodear el área y marcarla. Y fue durante ese proceso que uno de los agentes encontró algo parcialmente enterrado en la tierra. Un pedazo de tela, rota, sucia y claramente humana. Ana lo reconoció antes de que alguien dijera algo. «Es la chaqueta de Mateo», murmuró con la voz quebrantada. Entonces gritó. No un grito de pánico, ni de dolor, ni siquiera de desesperación. Fue un grito de certeza. Él pasó por ahí. Él entró en ese camino. Él está vivo. ¡Está vivo! Y aunque queríamos creer en esa esperanza, nadie pudo ignorar la verdad más inquietante. El sendero hundido estaba apareciendo. Y si aparecía, también podía desaparecer, con lo que fuera que estuviera dentro. El amanecer llegó sin avisar, filtrándose entre las hojas húmedas y cubriendo el suelo con un resplandor pálido que no traía alivio alguno. Amelia fue la primera en despertar, sobresaltada, sintiendo todavía el eco de los susurros que habían rondado el campamento durante la noche. Su respiración era agitada, y por un instante dudó si realmente había escuchado voces o si todo había sido un sueño inducido por el cansancio. Sin embargo, al mirar a Ezra, comprendió de inmediato que no había sido imaginación. Él también tenía ojeras profundas y su postura tensa confirmaba que no había dormido bien. «Dime que tú también lo escuchaste», susurró Amelia como si temiera que el bosque respondiera. Ezra no contestó de inmediato. Se pasó una mano por la cara, tratando de ordenar sus pensamientos, pero la confusión era evidente en sus ojos. «Sí, escuché algo», admitió al fin. Parecía una voz, pero no venía de ninguna parte concreta. Era como si estuviera dentro del bosque y dentro de nosotros al mismo tiempo. Amelia desvió la mirada hacia las sombras más densas entre los árboles, donde el amanecer aún no había llegado del todo. Había una quietud antinatural allí, como si algo los observara desde lejos, analizando sus movimientos. La sensación de vigilancia era tan intensa que la piel de Amelia se erizó sin razón aparente. El silencio se volvió pesado, casi asfixiante. Ezra guardó el campamento en silencio, intentando actuar con normalidad.
pero cuando se disponían a partir, Amelia se detuvo abruptamente. Frente a ellos, donde la tarde anterior solo había maleza, ahora se extendía un sendero estrecho y perfectamente delineado, como si hubiera sido abierto durante la noche. ¿Estaba esto aquí ayer?, preguntó Amelia con incredulidad. Ezra negó lentamente con la cabeza. El sendero estaba demasiado limpio, demasiado recto, una línea impecable entre los árboles, como si algo hubiera pasado arrastrándose, o caminando, o construyéndolo con intención. «No me gusta esto», murmuró Amelia. Ezra tampoco, pero no tenían otra ruta para seguir avanzando. El mapa antiguo indicaba que el corazón del bosque quedaba hacia ese lado, y cada desvío aumentaba la posibilidad de perderse para siempre. Avanzaron por el sendero, cada paso envuelto en tensión. Los árboles parecían inclinarse ligeramente hacia ellos, como si escucharan, como si respiraran. Y entonces, cuando el silencio se volvió insoportable, la voz volvió a hablar. No debieron venir. Esta vez no era un susurro, era clara, definida y resonaba alrededor de ellos como si múltiples bocas la pronunciaran al mismo tiempo. Amelia se detuvo, paralizada. Ezra levantó el arma que cargaba más por costumbre que por utilidad. El sonido parecía provenir del mismo aire, vibrando como si el bosque entero hablara. «¿Quién eres?», gritó Ezra, su voz quebrándose. Hubo una risa baja, profunda, imposible de atribuir a un humano. «No importa quién soy, solo importa lo que ustedes han despertado». El aire se enfrió de golpe. Amelia sintió que sus dedos se entumecían y una nube de vapor salió de su boca al exhalar. Era como si el bosque hubiera sido drenado de vida de un instante a otro. Ezra dio un paso atrás. «Amelia, vámonos», susurró casi sin voz. Pero antes de poder retroceder, las hojas del suelo comenzaron a moverse. No por el viento, no por animales, se levantaron como si algo invisible caminara entre ellas, trazando un círculo alrededor de los dos. «No pueden irse», dijo la voz. «Ya están adentro». Las hojas se elevaron en una espiral. El círculo se cerró completamente. Y el bosque se rió. El círculo de hojas cayó de pronto, como si una mano gigante las hubiera soltado. Ezra y Amelia se quedaron inmóviles unos segundos más, paralizados por el terror, hasta que Amelia reaccionó primero, tirando de Ezra por la muñeca y obligándolo a correr. No importaba hacia dónde. No importaba qué hubiera dicho aquella voz. Solo necesitaban alejarse de ese lugar. Corrieron sin mirar atrás, aunque la tentación de hacerlo era casi irresistible. El sonido de sus propios pasos resonaba demasiado fuerte, demasiado cerca, como si algo más pisara detrás de ellos, imitando sus movimientos a propósito. Cuando al fin se detuvieron para recuperar el aliento, ya no sabían en qué parte del bosque estaban. El sendero había desaparecido completamente. «No puede ser», Ezra murmuró, revisando el mapa una y otra vez, aunque ambos sabían que de poco serviría. Sin embargo, algo llamó la atención de Amelia. A unos metros, justo donde la luz del sol formaba un halo extraño, la tierra estaba hundida, como si se hubiera abierto un pozo natural. El borde era irregular y alrededor había marcas profundas, como garras, o herramientas, o manos. «¿Qué es esto?», preguntó Amelia acercándose con cautela. Ezra la siguió, inclinándose para observar el interior. El agujero descendía varios metros y la oscuridad lo tragaba todo. Pero a medida que sus ojos se acostumbraban, pudieron distinguir algo. Una estructura de piedra, enterrada bajo la tierra. No era una cueva natural. Era una construcción. «Amelia, esto no es reciente», dijo Ezra sorprendido. «Esto parece antiguo, muy antiguo».
Antes de que pudieran procesar el descubrimiento, un estruendo los sacudió. La tierra vibró como si algo se desplazara por debajo. Luego un crujido. Otro más, hasta que una grieta se abrió a su lado, extendiéndose rápidamente hacia el agujero. «¡Retrocede!», gritó Amelia, pero el suelo cedió. Ambos cayeron. El descenso fue corto, pero brutal. Aterrizaron sobre una superficie irregular cubierta de polvo y fragmentos de roca. Ezra soltó un gemido de dolor. Amelia, aturdida, trató de ponerse en pie. Estaban en una cámara subterránea. Paredes de piedra tallada se elevaban a su alrededor, cubiertas de símbolos que parecían brillar con una luz tenue. «Esto es un templo», susurró Amelia sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Ezra no respondió. Sus ojos estaban fijos en el mural frente a ellos. Una figura humanoide, rodeada de sombras, se erguía sobre un bosque. Debajo, una inscripción en un idioma que ninguno de los dos reconocía, pero que parecía moverse, como si las letras respiraran. Amelia levantó una antorcha portátil de su mochila y la encendió con manos temblorosas. La luz iluminó un segundo mural. Este era aún más perturbador. Mostraba figuras humanas entrando al bosque y siendo devoradas por raíces negras que emergían del suelo. Pero lo que más heló la sangre de Amelia fue reconocer un símbolo tallado en una de las esquinas. El mismo símbolo que habían visto en los árboles la noche anterior. «Ezra», susurró, «esto es una advertencia». Ezra dio un paso atrás pero tropezó con algo. Cuando bajó la mirada, lo vio. Un esqueleto humano, aún con restos de ropa deshecha. Y en su mano, sujetaba un cuaderno. Lo recogió. Estaba cubierto de polvo pero sorprendentemente bien conservado. Lo abrió con cuidado. La primera página tenía un nombre. Lucas Navarro, 1987. «Amelia, este tipo desapareció hace casi 40 años», dijo Ezra incrédulo. Amelia tragó saliva. «¿Entonces él fue la última persona que intentó entrar aquí?» Ezra pasó a las páginas. Había dibujos del bosque, descripciones de voces, de senderos que cambiaban, de criaturas que solo se veían entre parpadeos. Pero en las últimas páginas, las frases eran desesperadas, frenéticas. «No entren al corazón del bosque. Él los escucha. Lo que duerme aquí no quiere ser despertado». Ezra cerró el cuaderno, respirando agitadamente. «Tenemos que salir de aquí». Pero Amelia levantó la antorcha. «Ezra, mira allí». Al fondo de la cámara había una puerta de piedra. Una puerta enorme, con el mismo símbolo tallado en su centro. Pero eso no era lo peor. La piedra latía, como un corazón, como si algo vivo estuviera detrás de ella. Ezra retrocedió. «Amelia, vámonos, ahora». Pero antes de que pudieran moverse, algo golpeó del otro lado de la puerta. Una sola vez. Un golpe seco, potente. Y luego una voz cavernosa, profunda, más antigua que el bosque mismo. «Ábranme». El golpe contra la puerta de piedra resonó como un trueno atrapado en un espacio cerrado. Las paredes vibraron, desprendiendo polvo que cayó sobre Amelia y Ezra como una lluvia fina. El eco se prolongó por largos segundos, demasiado largos para ser naturales, como si la propia estructura respondiera al impacto. Amelia apretó la antorcha con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su respiración se volvió irregular y el fuego tembló en sus manos. «¡Ezra!», susurró, sin apartar la mirada de la puerta que latía. «Eso no fue un derrumbe. Alguien, o algo, golpeó desde dentro». Ezra tragó saliva, pero no encontró palabras. Su instinto le gritaba que corriera, que escapara sin mirar atrás. Pero no había salida, no desde que el suelo se había abierto bajo sus pies. La cámara subterránea, silenciosa y antigua, parecía un organismo vivo que los había tragado y ahora los contenía como presas. El latido detrás de la puerta se intensificó. ¡Bum! ¡Bum!
¡Bum! Lento al principio, luego más rápido, luego sincronizado con los latidos de Amelia. Ella lo sintió. Era imposible ignorarlo. «Esdra, mi pecho, late igual que esa cosa». Esdra la sostuvo por los brazos. «Es el miedo, solo es el miedo, Amelia. ¡Cálmate!». Pero incluso él sabía que estaba mintiendo. La voz volvió a sonar, ahora más clara, más definida. Ya no era un murmullo ni un eco distorsionado. Era grave, profunda, y tenía un matiz humano. «Ábranme. No tienen por qué temerme. Aún». Esdra retrocedió un paso, el corazón golpeándole con una fuerza dolorosa. Nadie, absolutamente nadie podría hablar desde detrás de una piedra de casi medio metro de grosor. Nadie, nadie normal, nadie vivo, en el sentido que ellos conocían. Amelia, sin embargo, dio un paso adelante involuntario, como si algo la llamara, como si la puerta tirara de ella. Esdra la tomó del brazo. «¡No! ¡No te acerques!». Ella parpadeó como si volviera de un trance. «Esdra, escuchar esa voz es como si estuviera dentro de mi cabeza. Por eso mismo tenemos que alejarnos de esa cosa. Vamos a encontrar otra salida». Esdra levantó la antorcha hacia las paredes. «Tiene que haber otra ruta, alguna grieta, algo». Pero mientras hablaba, algo ocurrió. Las tallas del muro comenzaron a brillar, primero débilmente, luego con una luz rojiza que iluminó por completo la cámara. Los símbolos respiraban, se expandían y contraían. Esdra dio un paso atrás, asustado. Amelia observaba fascinada, como si presenciara un ritual prohibido. Y entonces, en medio de esa iluminación inquietante, un pequeño fragmento del muro se deslizó hacia un lado. Un pasadizo, estrecho, oscuro y claramente recién abierto. Esdra se giró hacia Amelia. «Tenemos que entrar ahí. ¡Vamos!». Pero la voz volvió a sonar, más agresiva esta vez. «No huyan. No han visto mi rostro todavía». Las paredes temblaron violentamente. Fragmentos de roca cayeron del techo. Amelia gritó protegiéndose la cabeza. Esdra la tomó de la mano y tiró de ella hacia el pasadizo recién abierto. Solo tenían una opción: correr. Entraron al túnel. La oscuridad los tragó al instante y el sonido del latido quedó atrás, pero no del todo. Se volvió más lejano, sí, pero ahora estaba por todas partes. En el techo, en el suelo, dentro de sus huesos. El túnel descendía en espiral, como si se adentraran en las entrañas mismas de la tierra. La antorcha de Esdra apenas iluminaba unos metros, pero eso era suficiente para ver que las paredes estaban cubiertas de raíces negras, gruesas, palpitantes. Pasaban junto a ellas evitando tocarlas, pero era imposible no sentir que las raíces lo seguían, moviéndose apenas, rozando las rocas con un sonido viscoso. «Esdra, no puedo. Las raíces están vivas». «Lo sé, pero no te detengas, Amelia, no mires atrás». No lo hizo. No podía, pero el instinto lo obligó a voltear por un segundo. Y vio algo. Un ojo, uno solo, abierto, entre las raíces, observándola. Gritó. Esdra la jaló más rápido sin mirar lo que ella había visto, porque sabía que si lo hacía se paralizaría. Correr era su única esperanza. El túnel terminó abruptamente en una cámara circular, más grande, mucho más grande. En el centro había una estructura enorme hecha de piedra y madera, como un altar. Pero no era un altar común. Tenía forma de costillas, como la caja torácica de un ser gigantesco. Y dentro, había un libro, o algo que parecía un libro. Sus páginas eran de un material que no era papel, ni piel, ni pergamino. Algo más antiguo, algo que no debería existir. Esdra se acercó lentamente, con cautela. ¿Qué es esto?
Amelia estaba temblando, pero sus ojos estaban fijos en el extraño libro. «Es el origen», susurró, sin saber por qué pronunció esa palabra. «Esdra, este bosque, este templo, todo, empieza aquí». Esdra extendió la mano. No sabía si debía tocarlo, pero algo lo impulsaba. No curiosidad, no ambición, algo más, necesidad. Pero cuando sus dedos rozaron la superficie del libro, un chillido estalló en la cámara, un grito que no era humano, ni animal, ni natural. Las piedras vibraron, las raíces se agitaron furiosas, la antorcha parpadeó y casi se apagó. Y la voz que había hablado desde la puerta rugió: «No toquen mi recordar». La cámara entera se estremeció. El libro comenzó a abrirse por sí solo. Las páginas se movían como si numerosas manos invisibles las hojearan, y Esdra sintió algo entrando en su mente. Una imagen, un recuerdo que no era suyo. Una figura colosal caminando entre los árboles hace siglos. Un bosque que no existía aún. Un ser enterrándose en la tierra, para dormir, para esperar. Esdra cayó de rodillas, jadeando, mientras Amelia imitaba su nombre. «¡Esdra! ¡Esdra! ¡Respóndeme!». Pero él solo murmuró una frase, con los ojos desorbitados, la voz apenas audible. «Despertó. Amelia. Él despertó». La luz roja inundó la cámara. El corazón bajo la piedra ya no solo latía. Ahora estaba vivo. La cámara temblaba como si respirara, como si los muros se expandieran y contrajeran siguiendo un ritmo que no pertenecía a nada humano. Amelia abrazó a Esdra, intentando mantenerlo consciente mientras sus ojos seguían vidriosos, como si parte de su mente hubiese quedado atrapada dentro de aquello que acababan de ver. «Esdra, mírame», suplicó ella, sosteniendo su rostro. «Mírame». Él parpadeó, pero seguía murmurando, casi sin voz. «Está moviéndose. Amelia. Ya no está dormido». El libro, aún abierto, continuaba emitiendo una luz rojiza que pulsaba como un corazón recién reanimado. Las páginas se movían lentamente, como si pasaran solas al compás de una respiración antigua. Amelia retrocedió, horrorizada. Cada vez que una página se volteaba, símbolos oscuros se encendían en el aire, flotando como brasas vivas antes de desvanecerse. Y entonces, por debajo del murmullo del bosque y del temblor de la tierra, se escuchó algo más. Un arrastre, un sonido viscoso, un deslizamiento lento, algo grande moviéndose entre las raíces. Amelia se puso de pie de un salto. «Esdra, tenemos que irnos, ahora». Pero antes de que pudiera ayudarlo a levantarse, un espasmo recorrió las paredes. Las raíces que las cubrían se retorcieron como serpientes, saliendo de las grietas y tallándose contra la piedra. Parecían emocionadas o hambrientas. Una raíz gruesa, negra y brillante como alquitrán, se deslizó por el techo y cayó justo entre ellos, golpeando el suelo con un ruido húmedo. Se retorció como un tentáculo, palpando el aire. Esdra logró enfocarla con la mirada, y su voz se quebró. «Nos encontró». Amelia retrocedió, arrastrándose por el suelo empuñando la antorcha. Las raíces se movían hacia ellos, buscando, olfateando. No eran plantas, no eran animales, eran extensiones de él, de aquello que dormía bajo el bosque desde tiempos más antiguos que cualquier memoria humana. Y acababan de despertar a su dueño. La voz volvió a escucharse, pero esta vez no vino de la puerta, ni del libro, ni del aire. Vino de la tierra misma. «Dejen el libro y vivirán. Llévenselo
y serán míos. Amelia sintió un escalofrío que le recorrió la espalda como una cuchilla helada. Miró a Ezra, que seguía medio consciente, intentando ponerse de pie con las piernas temblorosas. Ezra, no podemos dejarlo, susurró ella. Si este libro está conectado con ese ser, no podemos permitir que vuelva a dormir. No si significa que sacrifique a cualquiera que entre a este bosque. Ezra negó la cabeza, débil. Es peor, Amelia, no lo entiendes. Él no quiere dormir. Él quiere salir. Las raíces se estremecieron como si hubieran escuchado cada palabra. La cámara entera se inclinó hacia un lado, como un barco atrapado en un oleaje subterráneo. La estructura del altar crujió, el libro cayó abierto al suelo y al hacerlo, el latido del lugar se aceleró brutalmente. ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum, bum, bum, bum! Un ritmo frenético, desesperado, como un ser que lucha por renacer. De repente, una raíz del tamaño del torso de un hombre emergió del suelo con un estallido de tierra. Se elevó como una serpiente colosal. Amelia levantó la antorcha, instintivamente. La raíz se detuvo y retrocedió ante el fuego. Ezra se enderezó apoyándose en ella. El fuego no les gusta. Entonces es nuestro camino, respondió Amelia con voz firme por primera vez desde que cayeron allí. Si el fuego nos protege, vamos a abrirnos paso con él. Las raíces vibraron como si protestaran ante esa idea. Amelia tomó el libro con la mano libre presionándolo contra su pecho. No sabía por qué lo hacía, solo sabía que no podía dejarlo atrás. Algo dentro de ella, no una voz, no una orden, sino una intuición profunda, primitiva, le decía que ese libro era la única forma de entender lo que dormía bajo el bosque, o de detenerlo. Ezra la miró, pálido. Ese libro no quiere que lo tomes. No importa lo que quiera, importa lo que nosotros necesitamos. El eco de su voz retumbó en la cámara. Las raíces se alzaron todas a la vez como dedos gigantescos de una mano enterrada intentando cerrarse sobre ellos. Última advertencia, susurró la voz, resonando dentro de sus cráneos más que en el aire. Déjenlo. Amelia apretó aún más fuerte el libro y levantó la antorcha hacia la entrada del túnel por donde habían llegado. Pero Ezra la tomó del brazo. No, no por ahí. Las raíces están cerrando el camino. Hay otra salida. La vi en su recuerdo. Amelia miró espantada, al mismo tiempo que esperanzada. ¿Una salida? ¿Dónde? Ezra señaló una grieta en la pared opuesta casi imperceptible entre las sombras. Detrás del altar, una cámara más pequeña, una grieta que lleva arriba. Si corremos ahora... La voz rugió, esta vez furiosa. ¡No huyan! ¡Todavía no he despertado completo! Todas las raíces se lanzaron al mismo tiempo. Amelia tiró de Ezra. Él se apoyó en ella. Corrieron. Hacia la grieta. Hacia la oscuridad. Hacia la única oportunidad de salir vivos. O al menos vivos el tiempo suficiente para contarle al mundo lo que estaba despertando bajo las raíces. Y mientras escapaban, Amelia sintió algo detrás de ellos. No pasos, no raíces, algo enorme levantándose bajo la tierra, despertando. La grieta era tan estrecha que apenas parecía una salida real. Un corte vertical en la piedra, apenas visible bajo la iluminación moribunda de la antorcha. Pero Ezra insistió, medio arrastrándose, con la respiración agitada como si su propio cuerpo estuviera fallando bajo el peso de los recuerdos que no le pertenecían. «Es por aquí», jadeó. «Lo vi
Lo vi en su memoria. Amelia, aunque aterrada, no dudó. Si Ezra había visto un camino a través de esa conexión que lo estaba consumiendo, no había tiempo para cuestionarlo. Detrás de ellos, las raíces golpeaban el suelo, las paredes y el techo como un enjambre de criaturas enfurecidas que no querían perder su presa. Amelia levantó la antorcha para ganar unos segundos preciosos mientras empujaba a Ezra hacia la grieta. ¡Entra! ¡Rápido! Ezra se deslizó por el espacio angosto, gimiendo cuando una de las piedras afiladas le rasgó parte del brazo. Amelia se metió atrás de él y la antorcha se apagó rozando la roca, sumergiéndolos en una oscuridad total. El sonido de las raíces acercándose llenó el pasaje como un rugido sordo. ¡Skruk! ¡Skruk! Se movían como bestias ciegas, palpando, buscando. Amelia extendió la mano hacia atrás. Sintió el aire moverse cuando una raíz pasó a pocos centímetros de sus dedos. La oscuridad era absoluta, pero la presencia se sentía como un animal respirando detrás de ellos. Ezra murmuró, con la voz quebrada. Sigue recto. La grieta se abre más adelante. La piedra les raspaba los hombros, las piernas, el cuello. Cada avance era una lucha. El aire era tan denso que parecía que el túnel estuviera vivo y cerrándose alrededor de ellos. Amelia arrastraba el libro contra su pecho, protegiéndolo instintivamente, como si fuera algo vivo que necesitara ser resguardado. Cuando al fin el pasadizo se ensanchó, ambos cayeron en una especie de recámara natural donde la oscuridad era menos absoluta. Una débil luminosidad verdosa emanaba de hongos pegados al techo y a las paredes, creando sombras que titilaban como si respiraran. Ezra se desplomó de rodillas. Amelia lo sostuvo antes que su cabeza golpeara el suelo. «Ezra, mírame», susurró temblando. «Háblame. ¿Qué viste? ¿Por qué conoces esta salida?» Él levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban dilatados, como si viera algo que no estaba en la recámara. «Amelia, él me mostró todo». «¿Quién?» Ezra tragó saliva, con visible esfuerzo. «El que duerme, el que está enterrado, el que respira bajo toda esta tierra. Me enseñó lo que era, lo que fue, lo que quiere ser de nuevo». La piel de Amelia se erizó. «Ezra, no repitas nada. No ahora. Primero tenemos que salir de aquí». Pero Ezra negó lentamente, con los ojos vidriosos. «No, tienes que saberlo. Él no es un espíritu, ni una criatura del bosque. Amelia». Su voz bajó a un susurro tembloroso. «Él es más antiguo que las palabras, más antiguo que la memoria humana». Amelia sintió un vacío en el estómago. No sabía si por miedo o por la certeza de que Ezra decía la verdad. «Luego me lo cuentas, pero primero debemos sobrevivir». Ezra asintió. El suelo tembló, no como antes, no como un movimiento de raíces, sino algo más profundo, algo masivo desplazándose bajo ellos, como si el bosque entero se reacomodara alrededor de un cuerpo gigantesco que despertaba. La recámara vibró, partículas de tierra cayeron del techo, los hongos parpadearon, como si también tuvieran miedo. Amelia tomó la mano de Ezra y lo levantó. «¿Por dónde? ¿Por dónde seguimos?» Ezra respiró hondo, tratando de recordar lo que había visto dentro de aquella memoria que no era suya. «Una abertura al fondo. Conecta con un túnel vertical que lleva hacia arriba. Ese túnel sube hasta una salida, al bosque». Amelia lo miró, aliviada. Hasta que Ezra añadió: «Pero
no es una salida normal. Lo que está afuera no es el bosque tal y como lo conocemos. El temblor se intensificó. Una raíz enorme emergió por un costado de la recámara. Abriendo un boquete en la pared, Amelia gritó. Ezra la jaló hacia la abertura al fondo. ¡Corre! Corrieron a través de un pasillo húmedo y empinado, iluminado solo por el brillo apagado de los hongos. Atrás, las raíces se deslizaban con violencia, arrancando trozos de piedra y avanzando con la precisión de un depredador guiado por un instinto infalible. Cuando llegaron al túnel vertical, Amelia miró hacia arriba. Era un cilindro estrecho que subía varios metros, quizá decenas. Un camino imposible sin apoyo. Ezra, ¿cómo vamos a subir? Ezra tragó saliva, con el rostro pálido. El recuerdo me mostró algo más. Hay raíces que suben como escalones, pero no son como las otras. Estas no están vivas. Amelia frunció el ceño. ¿Cómo lo sabes? Ezra la miró con horror mezclado con certeza. Porque él odia estas raíces. Fueron puestas aquí para encerrarlo. El túnel tembló como si hubiera escuchado esa revelación. Un rugido retumbó desde abajo. Las raíces enemigas, las oscuras, las vivas, las suyas, estaban llegando. Amelia apretó la mano de Ezra. Entonces, subimos por esas raíces. Ahora, ya. Ezra asintió. Ambos se acercaron a las raíces blanquecinas que serpenteaban por la pared interna del túnel. Eran más rígidas, secas, como huesos vegetales. Ezra dio el primer paso y logró impulsarse hacia arriba. Amelia lo siguió. Las raíces vivas irrumpieron por la recámara detrás de ellos. Entrando al túnel vertical, sonaban como un océano de animales arrastrándose, rabiosos. A mitad de la subida, Ezra resbaló. Amelia lo sostuvo antes que cayera, su corazón golpeándole contra las costillas. «No te sueltes, mírame, no te sueltes». Ezra respiró hondo y continuó ascendiendo, temblando. Las raíces obscuras comenzaban a trepar detrás de ellos, llenando el túnel como un mar negro. Cuando por fin alcanzaron la abertura superior, Amelia empujó a Ezra fuera del túnel. Él cayó sobre un suelo cubierto de musgo. Ella salió inmediatamente después, y al ponerse de pie, ambos quedaron paralizados. No estaban en el mismo bosque. O quizás sí, pero no como antes. El aire era espeso, inmóvil, casi muerto. Los árboles eran gigantescos, deformados, retorcidos en formas que no seguían ninguna lógica natural. La luz del sol lo llegaba. El cielo estaba cubierto por un manto oscuro y palpitante, como si las raíces también hubieran crecido hacia arriba. Ezra susurró con la voz quebrada. «Bienvenida, Amelia, al bosque como era antes de que él durmiera». Amelia apretó el libro contra su pecho, porque entendió algo en ese instante. Habían escapado del ser que despertaba, solo para caer en el mundo que él recordaba, el mundo que quería traer de vuelta. El sendero que surgió después del derrumbe no parecía un accidente natural. Las piedras formaban una curva perfecta que descendía hacia una especie de pasadizo estrecho, como si alguien, o algo, hubiera despejado ese camino hacía mucho tiempo. Mateo lo observó con el ceño fruncido, sintiendo un temblor en la mano que sujetaba la linterna. La luz parpadeó una vez, como si dudara en acompañarlo. «Esto ya no parece parte del bosque», susurró Elena, mirando hacia la abertura que se hundía como la garganta de la tierra. No había viento, no había ruido. Ni siquiera se escuchaba su propia respiración de manera normal. Todo resonaba como si estuvieran dentro de un túnel, aunque aún estaban al aire libre.
Mateo dio un paso, luego otro, y la luz detrás de ellos se apagó por completo. Elena volteó rápido. El sendero del que venían, la luz tenue de la luna, los troncos altos, todo había desaparecido, absorbido por una oscuridad total y sólida, como si caminar hubieran cruzado una línea invisible que sellaba el camino de regreso. «No puede ser», murmuró Elena, dando un paso atrás. Al hacerlo, chocó con algo. Giró esperando ver una roca o una rama, pero no. Era una pared lisa, fría, recién formada. La salida había desaparecido. Mateo tragó saliva. Creo que entramos donde ellos querían. La linterna volvió a parpadear. Elena la miró fijamente. No me digas que también va a fallar. Pero sí, la luz luchaba por mantenerse encendida, como si algo invisible estuviera estrangulándola. Mateo golpeó suavemente el extremo, intentando estabilizarla. La luz volvió con un destello fuerte, iluminando el pasadizo y algo más. A unos 10 metros, en medio del corredor, un conjunto de símbolos brillaba en la pared. No eran iguales a los del tronco del capítulo 3. Estos parecían más antiguos, más agresivos, trazados con líneas curvas que recordaban garras, espirales quebradas y formas que imitaban rostros alargados y huecos. «¿Qué significan?», preguntó Elena, acercándose despacio. «No lo sé, pero siento que ya los vi antes». Mateo estrechó los ojos. En el archivo de mi padre había dibujos de cosas así, garabateadas en márgenes de informes, como si no quisiera escribirlas, pero tampoco pudiera ignorarlas. Elena rozó uno de los símbolos con la punta del dedo. Un sonido surgió del interior de la pared, como un murmullo amortiguado bajo varias capas de tierra. Retrocedió de inmediato. ¿Eso fue una voz? Mateo asintió lentamente, pálido. Sí, y dijo mi nombre. Las paredes vibraron, sutiles pero constantes, como si algo detrás estuviera apoyando sus manos gigantes contra la roca, intentando sentir del otro lado. Mateo levantó la linterna para observar el techo, pero no alcanzaba a ver el final. El pasadizo estrecho hacia arriba se perdía en una negrura que absorbía toda la luz. «Tenemos que avanzar», dijo él por fin. «No hay vuelta atrás, y quedarnos aquí nos va a dejar locos antes de salir». Elena respiró hondo, pero sus ojos revelaban miedo real. Aún así, asintió. Dieron 10 pasos más antes de que algo nuevo sucediera. Un sonido de respiración, profunda y lenta, que no pertenecía a ninguno de ellos. Mateo giró la linterna hacia adelante, pero el haz de luz se hizo más débil, como si el aire mismo lo apagara. Y entonces lo escucharon. Un susurro. Un solo susurro. Pero no en español. No en ningún idioma humano. Era un lenguaje hecho de crujidos, golpes secos, raspaduras, como ramas frotándose entre sí pero con ritmo, con intención, con significado. Elena se tapó los oídos. No puedo escuchar eso. La linterna se apagó. Todo quedó negro. Negro absoluto. Mateo intentó encenderla, pero un sonido detrás de ellos le paralizó la mano. Pasos. Unos pasos lentos, torpes, arrastrados, como si algo enorme, pesado y con articulaciones que no correspondían a ningún animal conocido, intentara avanzar en un espacio demasiado pequeño para su cuerpo. Elena tembló. «Mateo, ¿qué es eso?» Él no respondió. No podía. Sintió el aire moverse a centímetros de su nuca, como si algo estuviera oliéndolo. Un clic. La linterna encendió por impulso reflejo. La luz iluminó el pasadizo. Vacío. Pero el suelo no lo estaba. Había marcas profundas en la tierra. Marcas de dedos. 5. Larguísimos.
clavados como si la criatura que los hizo hubiera tenido que apoyarse para arrastrarse hacia ellos. Elena retrocedió. No puedo seguir. Mateo, no puedo. Él la tomó del brazo con cuidado. Lo sé, pero esto es parte del mensaje. Todo esto, mi padre intentó advertirnos, y este lugar quiere que veamos algo. La respiración volvió a sonar, ahora desde el frente. Ambos quedaron en silencio absoluto, sin moverse, esperando que la oscuridad hablara otra vez. Y habló. Las paredes vibraron con un murmullo tan profundo que parecía venir del centro de la tierra. No debieron entrar. El murmullo que surgió de las paredes no se repitió, pero su eco parecía persistir en los huesos de Mateo y Elena. Ambos permanecieron inmóviles durante largos segundos, como si respirar demasiado fuerte pudiera despertar algo que aún no se había mostrado por completo. La linterna temblaba en la mano de Mateo. La luz era débil, como si su brillo estuviera siendo devorado por la oscuridad misma. Eso sí lo entendí, susurró Elena con la voz quebrada. Dijo que no debimos entrar. Mateo tragó saliva. No sé si fue una advertencia o una amenaza. El pasadizo estrechaba aún más conforme avanzaban, pero las marcas en el suelo, aquellas huellas profundas de dedos largos, se volvían más frecuentes, más marcadas, como si la criatura hubiera pasado por allí muchas veces, o peor, como si siguiera haciéndolo. Elena mantenía la mirada baja, incapaz de mirar más allá del círculo de luz que los envolvía. «La respiración. ¿La escuchas?», preguntó de pronto. Mateo detuvo el paso. Sí, la escuchaba. Pero ya no venía de atrás ni de adelante. Ahora venía de abajo. El suelo vibró apenas, como cuando un animal enorme se mueve bajo la arena. Mateo apuntó la linterna hacia las piedras, pero no había nada visible. Sin embargo, la respiración continuaba, profunda, irregular, como si algo con pulmones gigantes estuviera debajo de sus pies. «Tenemos que seguir», dijo él forzándose a avanzar, aunque su voz ya no tenía firmeza. Elena lo siguió, temblando. El corredor empezó a abrirse a lo lejos, revelando una especie de cámara circular tallada en la roca. Pero no era una construcción humana. Las paredes parecían raíces gigantes petrificadas, retorcidas, entrelazadas como venas alrededor de un corazón muerto. No habían torchas, no había fuego. Y aún así, algo dentro de aquella cámara emitía un resplandor tenue, de un color entre ámbar y rojizo, como la luz que queda dentro de un tronco después de quemarse lentamente. «¿Qué es este lugar?», murmuró Elena, acercándose con cautela. Mateo no respondió. Estaba absorto en un detalle que recién había notado. En el centro de la cámara había un hueco circular, como un pozo sin agua, rodeado de símbolos antiguos. No eran los mismos del pasadizo ni los del árbol del capítulo 3. Estos parecían más elaborados, casi artísticos, pero había algo profundamente desagradable en ellos, como si estuvieran hechos para ser leídos por algo que no era humano. «Mira», señaló Elena el borde del pozo. Mateo se inclinó. Ahí estaban, los mismos símbolos que su padre había dibujado obsesivamente en el archivo. No estaban copiados con precisión. Estaban idénticos. Cada trazo, cada curva, cada ángulo. Su padre no los había imaginado, los había visto. Y Mateo entendió, con un escalofrío, que su viaje al valle no había sido una excursión científica, había sido un llamado. «Elena», dijo con un nudo en la garganta, «mi padre estuvo aquí». Ella lo miró horrorizada. «¿Estás diciendo que él bajó por este pasadizo?». Mateo se levantó despacio, sintiendo que todo su cuerpo temblaba. «Más que eso, creo que lo que sea que vive en este lugar lo conocía». Un ruido seco hizo girar bruscamente. Las raíces petrificadas de la pared se movieron, apenas 1 milímetro. Pero se movieron. Elena retrocedió, bostezando un grito que no alcanzó a salir.
No, no puede ser. La raíz volvió a moverse, esta vez con un sonido de desgarradura lenta, como hueso partiéndose. Y entonces algo emergió. Del pozo, una corriente de aire caliente, seguida de un olor a tierra húmeda y carne en descomposición. Mateo levantó la linterna. No debería haberlo hecho. Dentro del pozo, aunque apenas visible, había un rostro, no humano, no animal, un rostro alargado formado por raíces, que parecían músculos tensos, ojos hundidos hechos de sombra pura, una boca que no era boca, sino una grieta negra que se abría con un sonido de madera rompiéndose. Y habló. Pero esta vez no fue un susurro, fue una frase completa. Tú vuelves. Mateo sintió como el estómago se le hundía. ¿Qué? ¿Qué dijiste? La grieta boca se abrió más, mostrando una oscuridad interna que no tenía fondo. Tú vuelves, igual que él. Elena lo miró con pánico absoluto. ¿Él? Mateo, ¿se refiere a tu padre? El rostro de raíces se movió lentamente hacia arriba, como si flotara dentro del pozo, sostenido por algo mucho más grande bajo tierra. La respiración volvió, ahora a centímetros de sus rostros. El que dio el primer nombre, el que abrió el paso, el que nos miró. Mateo sintió que el corazón le golpeaba con fuerza en las recostillas. ¿Qué le hicieron?, preguntó sin poder contenerse. Silencio. Un silencio tan profundo que parecía absorber el sonido. Y entonces, la frase cayó como piedra dentro del pecho de ambos. Él está aquí. Elena gritó. Mateo retrocedió, pero el suelo volvió a vibrar, esta vez como si múltiples extremidades se arrastraran bajo la tierra. Las paredes de raíces comenzaron a cerrarse sutilmente, como si la cámara fuera un pulmón gigante que respirara con ellos dentro. «¡Tenemos que salir!», gritó Elena llamando a Mateo, pero antes de dar un solo paso, la criatura habló de nuevo. «No se puede salir sin dar un nombre a la tierra, un nombre a la raíz, un nombre al vacío». Mateo negó la cabeza. «No lo voy a hacer». La oscuridad dentro del pozo se agitó como agua hirviendo. La grieta boca sonrió. «Entonces, tú serás él». El resplandor ámbar se apagó de golpe, la linterna también, y lo único que quedó fue la respiración profunda y lenta de aquello que despertaba bajo sus pies. La oscuridad era absoluta, ni siquiera el tenue brillo rojizo del pozo permanecía. Mateo apenas podía escuchar su propia respiración. La de Elena, en cambio, era entrecortada, frenética, como si estuviera al borde de desmayarse. Bajo ellos, la tierra vibraba con un pulso lento, como un corazón que llevaba siglos dormido y ahora empezaba a despertar. «Mateo, no lo hagas, no digas nada», susurró Elena, agarrando su brazo con desesperación. Él tragó saliva. «No voy a hacerlo, no puedo». Una risa seca surgió del pozo. No era una risa humana. Sonaba como ramas chocando entre sí, como piedras rompiéndose bajo presión. El eco vibró en las paredes de raíces que lentamente parecían cerrarse, sellando la cámara. Todos dan un nombre, o se convierten en él. Elena apretó el brazo de Mateo. «¿Qué significa? ¿Convertirte en quién?». Un silencio denso inundó el lugar. Y entonces, detrás de ellos, algo se movió. No eran pasos. Era un deslizamiento lento, torpe, como si un cuerpo estuviera arrastrándose por el suelo, empujándose con extremidades demasiado largas. Elena volteó primero y lo que vio le robó el alto. «Mateo, Mateo, no mires, no mires», dijo con voz temblorosa, pero él ya estaba girando, y lo vio. A la entrada de la cámara, la misma que ahora se estrechaba como si respirara, había una figura encorvada. El cuerpo era delgado y alto, completamente cubierto de barro seco, raíces pegadas a la piel como venas,
Los brazos eran demasiado largos, los dedos exageradamente finos, la espalda arqueada como si hubiera vivido años en la oscuridad. La cabeza estaba inclinada hacia un lado, cubierta de tierra, pero había algo familiar en la forma del rostro, algo dolorosamente familiar. Mateo sintió que las piernas le fallaban. No puede ser. Elena negó repetidamente, lágrimas cayendo por su rostro. No, Mateo, no es él, no puede ser. La criatura levantó la cabeza con un movimiento lento, casi humano. El barro se desprendió en pedazos secos. Un ojo se abrió, un único ojo humano, perdido en un rostro consumido por la tierra. Mateo, susurró una voz débil, rota, casi irreconocible. Era su padre, o lo que quedaba de él. Mateo cayó de rodillas. «Papá, ¿qué te hicieron? ¿Qué te pasó?», gritó extendiendo la mano. Elena lo sostuvo, obligándolo a no avanzar. La criatura intentó hablar, pero su mandíbula estaba sellada por lo que parecían pequeñas raíces que crecían entre los dientes. Apenas podía moverla, apenas podía recordar cómo hablar. «Mateo, no. Nombre», musitó con dificultad. Del pozo, la voz profunda de la criatura interrumpió. «Él se negó, como tú, y entonces la tierra lo tomó. La tierra siempre toma lo que no se entrega». Mateo gritó. «¡Devuélvelo! ¡No tienes derecho!». La risa seca volvió a sonar. «No es mío. Él me pertenece, porque no perteneció a nada más». Las paredes vibraron con más fuerza. Elena jaló a Mateo. «Tenemos que irnos ahora. Mira, la cámara se está cerrando». Era cierto. El techo descendía. Las raíces se movían como músculos en tensión. El suelo se arqueaba. La criatura del pozo emergió un poco más. No tenía cuerpo visible, solo una masa de raíces entrelazadas que se retorcían como tentáculos. Su boca de grieta sonreía, si es que podía llamarse sonrisa. «Un nombre, o un lugar entre las raíces», dijo con calma monstruosa. Mateo miró a su padre que extendía un brazo tembloroso hacia él, como si suplicara algo. No que lo salvara, no que se quedara, sino que no repitiera su destino. Elena gritó mientras el techo bajaba varios centímetros, haciendo caer polvo sobre sus cabezas. «Mateo, vámonos. Él no quiere que te quedes. Te está diciendo que no lo hagas». Pero Mateo estaba quebrado, en silencio, mirando al ser del pozo, a su padre atrapado, a Elena desesperada. Sentía que todo se ahogaba dentro de él. La criatura habló por última vez. «Nombre o raíz». Y entonces el crujido final. Las paredes comenzaron a cerrarse a un ritmo acelerado. Mateo tomó una decisión. Se levantó de golpe, tomó la mano de Elena y gritó con toda su fuerza. «Mi nombre es Mateo, y no te pertenezco». La cámara entera tembló violentamente. El pozo rugió con un sonido gutural, como si algo gigantesco hubiera recibido un golpe en el corazón. Las raíces alrededor se estiraron, se tensaron y empezaron a romperse. La criatura chilló, un chillido agudo, inhumano, como miles de ramas partiéndose al mismo tiempo. Mateo sintió que algo ardía en su pecho, como si una energía antigua pasara a través de él, pero no se detuvo. Corrió hacia la entrada, arrastrando a Elena. El cuerpo de su padre extendió un brazo en un último intento de tocarlos, pero no para detenerlos, para despedirse. «¡Papá! ¡Papá!», susurró Mateo entre lágrimas mientras la cámara colapsaba detrás de ellos. El sonido final fue ensordecedor. Raíces rompiéndose, rocas cayendo, el rugido desesperado de la criatura que había habitado ahí por siglos. Y luego silencio. Silencio total. Mateo y Elena salieron expulsados a un claro del bosque, como si la tierra los hubiera vomitado. La noche seguía allí, tranquila, indiferente. Las estrellas brillaban, el viento soplaba entre los árboles.
como si nada hubiera pasado. Mateo cayó de rodillas. Elena lo abrazó fuerte, temblando. «Lo siento», susurró ella. «Lo siento por tu padre». Mateo no respondió. Solo miró el bosque, el mismo bosque que se tragó a su padre, el mismo bosque que intentó tomarlo a él, y dijo algo que Elena nunca olvidaría. «Él no está muerto. No allá abajo. No todavía». Elena lo miró horrorizada. «¿Qué quieres decir?» Mateo se puso de pie lentamente, limpiándose las lágrimas con la manga. «No hoy. No ahora. Pero un día voy a regresar. No para darle un nombre, sino para traerlo Braco». El bosque respondió con un susurro lejano, un susurro que no venía del viento, ni de los árboles, sino debajo de la tierra. Y Mateo entendió algo que lo perseguiría para siempre. La criatura no había sido vencida, solo había sido interrumpida. Y ahora sabía su nombre.